Profe, este es mi segundo parcial y bueno, entonces pues empiezo por introducir un poco sobre la empresa. Estoy haciendo el trabajo sobre la empresa de mi familia. Nosotros contamos con una base de datos que está montada en Access. Eh, a través de, pues nosotros tenemos una contabilidad y a través de un sistema que se llama WordOffice nosotros recolectamos los datos. Em, Voy a usar una tabla que es Cardex, donde se almacenan todos los movimientos de cada uno de los productos que tenemos en la empresa y bueno, en general de todo lo que entra en la empresa, costos y todo, es, es la tabla de contabilidad. Y voy a ver los movimientos en particular de un producto que es el tensor de correa de Hyundai Atos, que es un producto necesario para que los carros puedan andar. eh, y ya. Bueno, voy a ver los movimientos desde que empezó la empresa, que es en el 2011. El objetivo es hacer un pronóstico de demanda acertado del producto e identificar las variables que mejor explican el output, en este caso las ventas que se hacen día a día. Después de esto, la meta es replicar el modelo y ofrecer pronóstico de demanda acertados a las directivas, que sería mi familia, de la empresa para tomar mejores decisiones de cuándo y cuánto pedir. Recordemos que estos son productos que se importan, entonces es necesario saber y pues el tiempo puede durar entre 3 a 5 meses, entonces pues es necesario saber realmente cuánto se va a vender. Todo con el fin de minimizar la probabilidad de que un cliente solicite el producto y este esté agotado. Así no se pierde la venta, se ofrece un mejor servicio y la utilidad de la empresa crece. ¿Qué metodología vamos a usar? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a analizar la base de datos de YADAS y encontrar las variables útiles para el modelo de Machine Learning. Vamos a construir un script para poder sacar los datos de la base de datos. Y a partir de la información recolectada, vamos a elaborar el dataset que nos permitirá entrenar el modelo y testear. Finalmente se construye el modelo en PyCaret y posteriormente en Designer en Microsoft Azure. Y ya, luego se evalúa el modelo. Eh, Análisis de la base de datos. Vamos a identificar las variables de mayor relevancia para la predicción que se pueden, pues este es el análisis que realizamos. Miramos qué variables tienen mayor relevancia para la predicción que se puede extraer de los datos que tenemos en la base de datos. Eh, es- Estas son las variables que identificamos que podrían tener relación con el producto y bueno, entonces la fecha en la que se vende el producto. Hay algunas preguntas que nos hicimos y como, sí, sí, hay algunas preguntas que nos hicimos y se quiere saber si hay alguna evidencia de estacionalidad en los datos, el precio, qué tan sensible es la demanda a cambios en el precio, el inventario. Tener un gran inventario puede influir en el precio. ¿Cómo puede influir esto en las ventas del bien? Total de salidas a diario. Esta es la variable de interés, esto es lo que queremos predecir. Y tener este dato permite que la empresa pueda organizar los pedidos de acuerdo a la demanda estimada, lo que decía ahorita. Esto es un producto que viene de Corea y en promedio se demora entre 3 y 5 meses ahorita con COVID en llegar a Colombia desde que nosotros pues hacemos un pedido. Factores externos que pueden influir en la demanda del producto, los días de la semana, los horarios de los fines de semana son distintos de los horarios entre semana, entonces pues no se trabaja lo mismo entre semana, perdón, un fin de semana. Entonces, ¿cómo afecta esto a la demanda del bien? Eh, ya bien, pues tenemos que tener en cuenta una variable importante que es el COVID, entonces pues la vamos a tener en cuenta.
La facturación electrónica, cómo impacta la introducción de facturación electrónica a la empresa, porque pues antes del 2019 no se tenía facturación electrónica, las ventas de la empresa día a día, eh, cómo el crecimiento de la empresa también influye en las ventas de este producto, el precio de un producto sustituto dentro de la empresa y otro producto que es un sustituto perfecto. Entonces, cómo afecta el precio de ese sustituto y cómo afecta el inventario de ese sustituto a las ventas del producto. Bueno, de esta forma elaboramos el script. Pues el, los datos estaban en una base de datos relacional, como ya lo comenté, entonces fue necesario utilizar SQL y generamos una primera base de datos. Entonces acá está súper bien explicado. Pues definimos varias de nuestras variables, hicimos los joins a través de las fechas y bueno, definimos algunas variables. Entonces lo que decía del COVID, entonces pre-COVID es antes del 23 del 03 del 2020, que fue en marzo del 2020 que fue el lockdown a nivel mundial y pues cerramos puertas acá en Colombia. Entre marzo y junio de 2021, pues estuvimos con varias cuarentenas. Ya cuando Claudia López dijo como ya no más cuarentenas, pues esta es la fecha y esto representa el post-COVID. Acá está el código. Tuvimos que sacar varias tablas. Entonces si el día laboral, entonces pues definimos si el día laboral, si hubo ventas ese día, fue porque fue un día laboral. Si la factura, si cuando se empezó facturación electrónica, pues de eso sí tenemos la fecha y es esta. Eh, y las ventas totales. Todo esto también se une a través de la fecha. El precio del producto, esto es histórico, las cantidades en inventario del producto, esos son datos que están históricos ahí, al igual que el precio del sustituto y las cantidades del sustituto, ahí está todo el código. Finalmente se genera pues el código SQL y este es el script, ahí está para poder generar todo. Los anteriores eran las tablas y ya este es el código de SQL para poder generar toda la tabla con los joins. Eh, Ahí se ve todo el código y ya. Bueno, entonces después de eso ya cogimos los datos y antes de empezar el proceso de, de Machine Learning, lo que hicimos antes fue hacer un preprocesamiento en Excel. Entonces hubo unos cambios, se eliminaron los datos antes de la facturación electrónica, pues no eran datos fieles realmente. Se preguntó a la empresa y antes de esta implementación no se manejaban bien los inventarios, entonces por eso no se incluyó. Entonces se eliminó pues también la variable categoría facturación electrónica porque entonces pues se eliminaron todos los datos que decían no, entonces ya no era útil esa variable. Se eliminó el año y se clasificaron los días del mes en tres variables, la primera, la segunda y la tercera parte del mes, con el objetivo de saber si las ventas del producto cambian en alguna etapa del mes. El precio del producto se transforma en una variable categórica de esta forma, entonces si el precio del sustituto es mayor, pues al precio entonces se pone mayor y si el precio del sustituto queda como menor, entonces menor. Finalmente obtuvimos nuestra base de datos con 10 variables. Sí, 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 perdón, un segundo, sí, 10 variables. Y sí, tuvimos 10 variables y y una variable que va a ser la variable que vamos a predecir, que son las ventas del producto. Entonces, eso es por este lado. Listo. Continuando, luego pasamos a
Luego pasamos a nuestro Python e importamos las librerías necesarias, pandas, matplotlib, seaborn, pycaret, las regresiones de pycaret, pues como bueno, se me olvidó pues mencionar qué tipo de variables son. Tenemos categóricas y numéricas, pero la variable que vamos a predecir es numérica, entonces por lo tanto vamos a necesitar hacer una predicción a través de una regresión, que fueron los modelos que vimos en clase. Entonces pues se importó pues las regresiones que tiene PyCaret guardadas. Luego se trajo el archivo CSV que está guardado en mi computador. Se observan los datos, pues, le pedimos información de los datos a Python, revisamos que coincida todo. Por ejemplo, vi que las ventas generales me salía como un integer cuando es un flotante, entonces lo pasé a flotante y ya. Después de la exportación de los datos, se hace una exploración de los datos, donde en principio vemos los histogramas de las variables numéricas, hacemos un subset de las variables numéricas, realizamos los histogramas y conclusiones. Se observa el sesgo, se observan sesgos de los datos, están recargados al lado izquierdo. Cuando las ventas generales son igual a cero, es porque no es un día laboral. En este caso, el precio de el precio ha mantenido una variación entre 20.000 y 24.000 pesos. El dato más común es 22.000 pesos. El precio en cero seguramente es un error. No tiene sentido que el producto valga 0 pesos. Y pues sin incluir estos datos tiende a tener una distribución normal. En este caso, la cantidad del producto que hay en bodega no muestra una tendencia clara, toma valores entre 1000 y 11.000. Y la cantidad del sustituto muestra una tendencia a normalizarse, aún así también se observa un sesgo. Los datos se recargan a valores entre 50 y 90. Bueno, eso fueron las variables numéricas y con respecto a las variables categóricas podemos acá ver. eh, entonces primero sacamos el subset de las variables categóricas, realizamos los gráficos mediante el código y conclusiones. En la base de datos se observa que la frecuencia de los datos es muy parecida. Entonces la frecuencia de los datos del mes, los días, la división de los días del mes y los días de la semana. Se observa que eh, la frecuencia es muy parecida. Ahora, observamos que en este caso vemos más datos de antes de COVID que en las otras categorías de pre-COVID y post-COVID. Eso puede generar un sesgo. Eh, y vemos los días laborales, son más días laborales que días que no se han laborado. El precio del sustituto, entonces vemos que en mayor medida el precio del sustituto ha estado por debajo que el precio del producto que estamos analizando. Bueno, después se hacen estos gráficos de ventas de producto versus variables categóricas y se encuentra obtenemos estas conclusiones. No se observa relación entre el mes y las ventas del producto. Es este gráfico. No se observa una tendencia a que un mes se venda más o menos del producto. No se observa relación entre el día del mes y las ventas del producto. Es este. No se observa una tendencia de venta más o menos el producto en un día del mes. Tampoco se observa relación entre el día de la semana y la venta del producto. En todas las fases del COVID hay registros similares de ventas, no se encuentra relación entre las ventas y las fases del COVID. Las ventas se registran en días laborales, eso es
eso es pues evidente. La regla de decisión para identificar los días laborales en día laboral, pues no se observa una relación clara que permita afirmar que cuando el precio del sustituto tiene un precio mayor, se vende más del producto en esto, pues que se está estudiando. Entonces, bueno, ahí ya nos empezamos a dar cuenta que las variables que escogimos no nos decían mucho y pues bueno, entonces ya me empecé a preguntar qué pasaba. Entonces, nota, esto es posible ya que es un producto necesario para que el automóvil Hyundai Atos, que son en su mayoría taxis, funcione. La gente trabaja con estos carros, lo cual lo vuelve un bien necesario. Entonces, hacer un bien necesario no depende, es realmente en el momento en el que se le dañe, el taxista tiene que sí o sí ir a arreglar a su carro, porque con el carro es que lleva comida a su casa, con el carro es que trabaja. En el momento que el señor dañe, que el tensor se dañe, el taxista debe arreglar su carro, independientemente del momento del año, del precio. Entonces es, es, es algo que nos dimos cuenta. Listo, después hicimos estos gráficos que relacionan estos datos, observamos unas características y observamos, sí, gráfico que relaciona eh, unas variables cuantitativas y sacamos una variable de interés que sería el precio del bien sustituto. Queríamos ver si el precio del bien sustituto generaba que el producto se vendiera más o menos, o queríamos ver qué pasaba. En conclusión, se observa que cuando el precio del producto sustituto es mayor, hay más cantidad de producto en estudio. Las directivas seguramente compran más del producto sustituto. Esto genera que si se venda más del producto sustituto. Se observa que el precio del producto es mayor siempre entre los meses 5 y 10. Eso fue algo raro y lo observamos acá, entre los meses 5 y 10. Siempre, eh, siempre el precio, venta del producto, el precio tiende a subir. Aumento del precio en estos, sí, hay un aumento del precio en estos meses. Sí, durante esos meses hay un aumento. Los datos dicen que se comporta raro el precio durante esos meses. El producto se sigue vendiendo incluso con precios altos. Eso es algo que vemos, seguramente porque es un bien necesario. En general, la demanda del producto es muy estable, no sufre variaciones grandes a cambios de precios, cantidad de sustituto, ventas generales o mes. Listo, eso era lo que yo decía y debe ser porque se convierte en un bien necesario. Bueno, ya entrando en PyCaret, hacemos el setup de los datos. Usamos, ponemos como variable objetivo las ventas del producto. Usamos un tamaño de entrenamiento del 0,7 y normalizamos los datos. Obtenemos unos outputs, no hay valores faltantes, el tamaño de la base de datos entrenable es este. Y este es el dato, este es el dataset para el testeo. Mm, eh, Esta función nos permite ver las variables que van a ser explicativas, los cuales se denotan con X. Las variables categóricas se separan por la cantidad de posibles valores y se crean variables dummies. Entonces acá lo podemos ver. Ya hacemos una comparación de los modelos y pues utilizamos el RMSE, el Root Mean Square Error, como pues el dato con el que queremos optimizar. Entonces estamos buscando que sea lo más pequeño posible. En el contexto del problema, según lo que vimos en clase, este sería pues el mejor modelo. Pues no según lo que vimos en clase, eh, con lo que vimos en clase, de los modelos que vimos en clase, el mejor modelo que podemos analizar en este momento sería la regresión lineal.
Entonces acá escribo que esta es según estas métricas, el mejor modelo. Bueno, ya. Luego de esto, hacemos el cross validation. Se toman varios dobleces, se generan 10 instancias. Se promedian las métricas para diferentes divisiones aleatorias del set de los datos para evitar overfitting. Entonces se realiza este proceso, ya se hace el modelo de regresión lineal y se pueden observar las métricas en la media. Vemos que en general no es el mejor modelo, ya lo estábamos prediciendo cuando estábamos viendo los datos. Y bueno, luego hacemos una hiperparametrización que permite optimizar el desempeño del modelo. Y en sí mejora un poco el modelo, pero aún así tiene pues eh, tiene un no resulta ser el mejor modelo. Finalmente, pues vemos acá, sí, hacemos las predicciones. Lo que decía, no tenemos buenas predicciones, el modelo no es bueno prediciendo la demanda del producto y podemos ver acá algunas de las variables que, entre comillas, mejor explican el modelo porque al final no lo explican muy bien. Tenemos un plot del modelo y el R cuadrado de entrenamiento y el R cuadrado de testeo. Vemos que el R cuadrado de entrenamiento es 0.142 y el de testeo es 0.041. Entonces había un overfitting, se puede observar un overfitting y ya. Bueno, el R cuadrado es un porcentaje de variación de la variable de respuesta que explica su relación con una o más variables predictorias. Entonces, 0 es porque el modelo explica de la mejor manera la variable a predecir y perdón, no explica para nada la variable a predecir y 1 explica completamente la variable a predecir. En este caso tenemos valores muy cercanos a 0, entonces mm, el modelo no explica para nada la demanda del producto. Entonces, eso fue lo que encontramos por este lado. Y ya pasando a Azure Data Studio, pues subimos el dataset, el mismo dataset a Azure Data Studio, entramos a la herramienta de diseñador y empezamos a utilizar las herramientas. Entonces, pues voy a mostrar acá que fue todo lo que se hizo. Entonces se hace Microsoft Azure Data Studio, se hace la subida de los datos. Después de esto, pues se pone en el pipeline la base de datos y se empieza a hacer la normalización. Entonces, en este proceso se escoge bueno, ¿por qué se hace la optimización? Perdón, la normalización, porque hay datos que pueden estar en diferentes unidades, entonces eso puede generar sesgos. En este caso, utilizamos el método de transformación de min-max, que pone como el valor mínimo como 0 y el valor máximo como 1. Y bueno, escogemos las columnas, solamente podemos escoger las columnas numéricas, incluida en este caso utilizamos la variable de interés que son las ventas del producto, también se le hace la normalización y ya. Continuando, después se hace el split de los datos que sacamos el 70% para testeo y el 30% el 70% para entrenamiento y el 30% para testeo. Se asigna la semilla y ya. Bueno, en este caso se divide por número de filas, por filas, sí. Después se usa la herramienta entrenar el modelo y se indica la variable de interés, que pues es las ventas del producto. Después de este proceso,
se escoge cuál es el modelo que vamos a realizar, en este caso pues la regresión lineal, y se hace el entrenamiento del modelo usando la herramienta Score Model se hace la predicción sobre los datos de testeo basado en las variables, pues en todas las variables que tenemos para predecir pues la demanda del producto. Finalmente, pues observamos al lado izquierdo se ven los datos reales y a la derecha se ven las predicciones del modelo. Pues recordemos que esto ya está normalizado, entonces por eso se ven estas cantidades, pero en general vemos que el modelo no es muy bueno prediciendo las ventas. Finalmente vemos las métricas, se ve algo de overfitting y ya. Al final, este es nuestro pipeline y obtenemos unas conclusiones. Se pueden hacer ejercicios de Machine Learning sin una línea de código. Entonces, esto es lo que estamos viendo acá con Azure Data Studio Designer. Se debe normalizar los datos para evitar el sesgos por escalamiento de los datos, y el modelo no es el mejor a la hora de hacer las predicciones. Entonces el modelo que tenemos no es el mejor para hacer las predicciones, pero bueno, toca mejorarlo.